necesario saber los campos en los cuales estamos introduciéndonos dentro de la parte que es, ¿no?, la Semana de la Medicina Interna. Bien, vamos a definir entonces la tuberculosis como una enfermedad infectocontagiosa. Simple la definición, es una enfermedad infectocontagiosa porque tiene un componente infeccioso y un componente contagioso. Entonces, tiene un componente infeccioso porque existe un agente etiológico, que es el que causa la tuberculosis, que es el Mycobacterium tuberculosis, y es la parte contagiosa porque se puede propagar de persona a persona, ¿no? Entonces, únicamente de persona a persona. El Mycobacterium tuberculosis es un patógeno exclusivo del ser humano. Entonces, como dice ahí, la tuberculosis es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo debido a agentes infecciosos. Ocupa aproximadamente el 5º puesto, si mal no recuerdo, en mortalidad global por agentes infecciosos. La parte del agente etiológico lo vamos a ver más adelante. Bueno, antes que nada tenemos nosotros que observar o tener en cuenta lo que es la historia natural de la enfermedad, antes de sumergirnos de lleno en todo lo que es en todo lo que es el tema, ¿no? Recordemos pues que nosotros recordando conceptos de epidemiología, ¿no? Tenemos nosotros lo que sería, permítanme por acá, ya, tenemos nosotros lo que sería la tríada epidemiológica, ¿no? Tenemos el huésped, tenemos el agente y tenemos el medio ambiente. En cuanto al agente, ya lo habíamos dicho, ¿no? Es el Mycobacterium tuberculosis, el huésped son los seres humanos y el medio ambiente, bueno, que en este caso es el que va a predisponer la infección, son unas condiciones generalmente asociadas a un bajo nivel socioeconómico. Entonces, el estímulo es la exposición al Mycobacterium tuberculosis. Con ese estímulo se rompe el equilibrio de la tríada epidemiológica y nos encontramos ya en un periodo patogénico con transcurso de la enfermedad. Entonces, en realidad, como les decía, para la tuberculosis, los síntomas son muy inespecíficos. Generalmente tienen periodos de latencia que va a depender del huésped, si así es inmunocompetente. Generalmente se queda en un periodo de latencia hasta que hay algún factor que lo inmunodeprima y se desarrolle la infección. Entonces, pero como estamos desarrollándonos aquí en la parte de la historia natural de la enfermedad, tenemos que ver, pues, ¿no?, qué es lo que encontramos, los cambios que encontramos, los signos y síntomas, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero para que tengan en cuenta, ¿no?, nosotros no vamos a tener síntomas hasta que la enfermedad pues se encuentre en un periodo un poco más desarrollado, ¿no? Es lo que se conoce como la etapa clínica. Bien. Creo que por acá se ve mejor. En cuanto a la epidemiología, es menester, nosotros tenemos que saber, como ya les mencionaba, que el Mycobacterium tuberculosis es el causante o aproximadamente está en el 6º lugar de muertes por enfermedades infecciosas, ¿no? En las proyecciones de la OMS hasta el año 2023, nosotros podemos observar que ha habido una tendencia al alza de contagios con tuberculosis, ¿no?, tanto en casos estimados como en casos notificados. Habiendo, sí, como en todas las enfermedades, si ustedes van a ver gráficos epidemiológicos, la mayoría de enfermedades, exceptuando el COVID-19 durante el año 2020, presentan una caída. ¿Por qué? Porque los sistemas de notificación no estuvieron funcionando correctamente. Entonces, no es que en el 2020 haya habido una caída, sino que lo que pasa es que aquí no hubo una adecuada notificación ni un adecuado seguimiento de los sintomáticos respiratorios producto del COVID, ¿no? Entonces, hay una tendencia al aumento también. En cuanto a los fallecimientos, también hay una tendencia al aumento que para el último año ha disminuido en un poco. ¿Más o menos cuántos? Bueno,
hasta el año 2022, que es la información que está disponible dentro del portal mundial de la OMS, hubieron 10.6 millones de personas que contrajeron la TB y 1.3 millones de muertes debido a la tuberculosis. Eso es en cuanto a la epidemiología mundial. En cuanto a la epidemiología continental, nosotros vamos a observar que los países, bueno, los continentes que tienen una mayor casuística de casos de TB, viene a ser África, Asia y Sudamérica. Entonces, cabe recalcar pues que la incidencia en Sudamérica es mayor en países como Perú y Bolivia. Entonces, nuestro país es dentro de la región en sí, de la región de las Américas y de Latinoamérica, es uno de los países que tiene mayor incidencia de TB según el mapa epidemiológico de la OMS. Y nos encontramos también, por ejemplo, con este gráfico que nos muestra cómo es que ha ido aumentando la incidencia de casos de tuberculosis. Entonces, por ejemplo, vemos que en países como África, Europa, ¿no?, y Asia, hemos encontrado en algunas regiones una disminución en el porcentaje de casos nuevos de tuberculosis, mientras que a nivel de la región, en Sudamérica, casi todos los países, a excepción de Bolivia, tienen un aumento de más del 5% de casos nuevos. En el caso de Norteamérica, ¿no?, que son países más desarrollados, ¿no?, se encuentran o estables o con un incremento en la parte de Canadá. En cuanto a la epidemiología nacional, teniendo en cuenta este mapa que solo recopila los casos MINSA, no los de salud, no los de sanidad, no los de la marina. Entonces, teniendo en cuenta este mapa que solo recopila los datos del MINSA, nos encontramos que la mayoría de casos están distribuidos en la región de la selva, ¿no?, que están asociados a menos condiciones socioeconómicas, y en Lima en Lima provincia y en Ica. En cuanto a la tasa de incidencia, podemos observar, ¿no?, que para el año 2024 ha habido una tendencia a estabilizarse, mientras que las tasas de TB con confirmación bacteriológica han ido aumentando. Igual vemos este mismo pico que cae en 2020, que ya les expliqué por qué es, ¿no? O sea, no significa que en realidad haya bajado tanto, sino que no se han notificado producto de la pandemia por el COVID-19. Bien, entonces hay una tendencia al alza en ambos casos, ¿no? En la morbilidad, en la incidencia y en la confirmación bacteriológica. En cuanto a la epidemiología con las poblaciones de riesgo, vamos a tener factores de riesgo dependientes del huésped, factores de riesgo dependientes de la condición socioeconómica y factores de riesgo ocupacionales. Entonces, en los factores dependientes del huésped, generalmente cualquier condición que tenda a la inmunosupresión. Las personas que viven con el virus del SIDA, los pacientes PBS, ¿no?, los que están en estadio SIDA, aquellos que tienen corticoterapia prolongada, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes con corticoterapia prolongada, los pacientes recientemente trasplantados y aquellos que tienen terapia inmunosupresora, algunos que también para enfermedades autoinmunes o para personas que tienen algún tipo de cáncer. Otro factor de riesgo relacionado con el huésped es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus aumenta las probabilidades de desarrollar tuberculosis activa. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus es un estado proinflamatorio que seguramente van a ver su fisiopatología cuando toque realizar esa ponencia. La desnutrición, bueno, la desnutrición es un factor clave también. ¿Por qué? Porque la desnutrición lleva al cuerpo a un estado extremadamente catabólico, y ese propio catabolismo del cuerpo es el que realiza, o pone al huésped en estado de
en estado de inmunosupresión. Entonces, hay estudios donde confirman la relación entre la desnutrición y una gravedad en la TB, incluso en el ingreso a unidades de cuidados intensivos producto de la TB. Antecedentes de TBC: cualquier persona que haya tenido tuberculosis de cualquier tipo, sea pulmonar o extrapulmonar, con anterioridad, está en riesgo de desarrollar la tuberculosis activa. Y finalmente, los extremos de la vida: los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 a más. En cuanto a los antecedentes socioeconómicos, tenemos las condiciones de hacinamiento y con pobre ventilación, como podría ser el caso de las penitenciarías, los reformatorios, los internados y los albergues de personas, ¿no? En cuanto a la pobreza, tenemos una alta densidad poblacional. Esta alta densidad poblacional está relacionada con el número de habitantes que viven por casa. Entonces, hay personas donde hay casas donde viven 5 personas, pero solo tienen una habitación o 2 habitaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que puede ser un factor de riesgo, ¿no? Y un pobre nivel educativo que siempre generalmente se asocia a la mayoría, como factor de riesgo a la mayoría de enfermedades infecciosas. Tenemos también como factor de riesgo la indigencia, que son las personas en situación de calle y aquellos que son migrantes, que atraviesan diversas regiones, que generalmente son regiones eh, que están en alerta epidemiológica en caso de TBC, ¿no? Igual, estas personas en estado de indigencia también tienen exposición a la TBC sin saberlo, también están en estado de desnutrición, entonces es un poco más complejo el tratamiento aquí. En cuanto a los factores de riesgo ocupacionales, todo el personal de salud está en riesgo de contraer la TB, ¿no? Es más, en algunos estudios se menciona que todo personal de salud por lo menos ha sido expuesto a la TBC de forma indirecta, ¿no? Fuera de lo que es la parte de la BCG en un inicio. Entonces, la mayoría del personal de salud está expuesto. Los policías, por lo mismo, porque ellos son aquellos que tratan en penitenciarías, en reformatorios, que tienen que tratar con personas que están pues con un bajo nivel económico quizás, entonces ellos también están en riesgo. Los cuidadores de pacientes TBC positivos y aquellos que han tenido contacto con un tuberculoso, ¿no? Entonces, aquí es importante definir qué es un contacto TBC positivo. Un contacto TBC positivo es una persona que ha tenido exposición con un caso índice. Un caso índice significa de tu región, de tu ciudad, bueno, de tu región, de tu barrio, de tu casa, ¿no? Eres el primer caso de TB que se notifica. Entonces significa que dentro de tu casa pueden haber contagiados o en lugares que se frecuentan, por ejemplo, no sé, canchas de fulbito, la bodega, qué sé yo, extradomiciliarios. Entonces, eso es. Y para esto de acá tenemos el contacto TBC nos sirve para lo que sería la prevención secundaria de la tuberculosis, que es el estudio de contactos, ¿no? Y con el estudio de contactos se puede realizar un cerco epidemiológico y con eso evitar la transmisión de la TBC. Bien, pasamos a la parte de la etiología. En cuanto a la etiología, bueno, para nadie creo ya es misterio que es ocasionada por Mycobacterium tuberculosis, o también llamado bacilo de Koch. Este Mycobacterium tuberculosis, como su nombre común, bacilo lo dice, pues es una bacteria, ¿no? Es una bacteria en forma de bastón. Es una bacteria inmóvil, nótese que no tiene flagelos, ¿no? Y acá es importante porque cuando se visualiza al microscopio se tiende a agrupar en cordones y esto es, como dice aquí, debido al factor cuerda de su pared celular que vamos a verlo más adelante. Datos importantes que pueden venir en algún examen, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis pertenece a una familia de bacilos alcohol resistentes o BAR, aunque también se dice que es un gram positivo ácido alcohol resistente. La tinción que se utiliza para visualizarlo es la tinción de Ziel-Nistel. Entonces, esta coloración permite
observar mejor al Mycobacterium tuberculosis porque con la tinción de Gram no se pinta adecuadamente. En su pared celular lleva un componente que forma más del 80% de su pared celular que se llaman ácidos micólicos. Es un aerobe estricto, es decir, que requiere oxígeno para su crecimiento. Entonces, eso no creo que sea tan difícil de recordar. ¿Por qué? Porque está, o bueno, es una enfermedad respiratoria, está en los pulmones, entonces por ahí lo pueden relacionarlo, ¿no? Ahora, esto sí es importante y es muy común. A la tuberculosis le encanta los ápices pulmonares, le encantan los ápices de los pulmones. Por eso que cuando vean alguna radiografía de una persona con TB, generalmente tiene las cavitaciones en la parte superior del pulmón. Los medios que se utilizan, bueno, el medio principal y que es el gold estándar es el medio de Lowestin-Jensen, pero el crecimiento es muy lento, entonces se prefiere utilizar como método diagnóstico la baciloscopía. Es una bacteria también que es muy resistente, pero es sensible al calor. En cuanto a su estructura, tiene factores de virulencia que pueden ser proteicos y no proteicos. Los factores de virulencia no proteicos son aquellos que están relacionados con qué, con la membrana y la pared celular de la bacteria. Bueno, la pared celular en realidad, porque es una bacteria, ¿no? La pared celular de la bacteria. Entonces, tenemos algunos, ¿no? Como la trealosa, la pentaciltrealosa, ¿no? Que es uno de los que vamos a ver más adelante para qué sirve. Tenemos también los ácidos micólicos, ¿no? ¿Dónde están por acá? Los ácidos micólicos, estos rojitos. Tenemos también los, ¿dónde está? Aquí está, los glicolípidos, ¿no? Entonces, todos estos se van a encargar o van a tener una función que vamos a ver un poquito más adelante. Y lo que van a hacer, pues, es aumentar la virulencia de lo que sería el Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a los factores proteicos son mucho más que los factores no proteicos porque la bacteria tiene un proteoma, o bueno, Mycobacterium tuberculosis tiene un proteoma muy amplio, entonces que lo que hace es, tiene un montón de genes que codifican proteínas. Y la mayoría de estos factores proteicos actúan a nivel celular, actúan a nivel del macrófago, actúan para romper los fagosomas, actúan para iniciar las cascadas de muerte celular y actúan para inhibir la autofagia, ¿no? Entonces, son más intracelulares, ¿no? Mientras que los no proteicos son a la parte extracelular. Bien, tenemos los factores de virulencia no proteicos. Entonces, vean por aquí el dimicolato de trealosa, ¿no? Es el factor cuerda. Lo que hace es, como su mismo nombre lo dice, factor cuerda, ¿no? Hace que estos Mycobacterium a la vista del microscopio se visualice en forma de cuerdas, ¿no? ¿Para qué nos va a servir esto? Para promover la formación de granulomas. Promueve la formación de granulomas. Para eso es importante. Tenemos el hipoarabinomano. Bien, esto es para inhibir la activación de los macrófagos, es decir, para que no se fagociten. Bien, ¿dónde está? Tenemos aquí los ácidos micólicos, componentes principales de la micomembrana. Y esto de aquí es el responsable de que la bacteria sea resistente a la desecación, ¿no? Bueno, eso es lo más importante. Ah, me olvidaba de esto, ¿no? ¿Dónde está? Los sulfolípidos son unos factores de virulencia importantes porque son inductores de la tos. ¿Y por qué son importantes? Porque la transmisión de la tuberculosis es por vía respiratoria. Entonces, las personas pues tienden a tener la tos y a diseminar el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, es gracias a este sulfolípido que produce la tos que los Mycobacterium se va a poder se va a poder transmitir hacia otro nuevo huésped.
Tenemos los factores de virulencia proteicos que generalmente, como hemos visto, pues actúan a nivel de los macrófagos, ¿no? Y lo que hacen, lisan membranas del fagosoma para no poder ser fagocitados, activan las muertes de la vía celular, la muerte celular igualmente, ¿no? Donde está acá hay otro. Inhibe las fusiones del fagosoma con el lisosoma, bloquea la autofagia, entonces todo está relacionado ¿para qué? Para que la bacteria sobreviva incluso estando dentro del macrófago, ¿no? O para que el macrófago se lise y la bacteria salga hacia el parénquima pulmonar o hacia las otras células. En cuanto a la patogenia, vamos a encontrar una estructura característica llamada granuloma, ¿no? Entonces acá le he colocado granuloma, ¿es un amigo o un enemigo? ¿Por qué? Porque la verdad en algunos, bueno, en la mayoría de estudios que hacen revisiones acerca de la tuberculosis consideran que el granuloma tiene un papel dual, pues es bueno y es malo. Entonces, como lo coloco aquí para que puedan recordarlo, ¿no? Es que el granuloma puede hacer el papel de fortaleza o puede hacer el papel de escondite estratégico, ¿no? Pero para empezar, ¿qué es un granuloma? Una reacción inflamatoria granulomatosa. Listo, nada más. ¿Por qué es importante? Porque es un sello distintivo histopatológico. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo observas histopatológicamente o a través de una biopsia de tejido del pulmón y observas un granuloma, entonces ya sabes que sí o sí estás lidiando con tuberculosis. Bien, entonces este granuloma podemos ver en la imagen de la izquierda, ¿no? No es nada más que el intento del cuerpo de limitar la extensión o la multiplicación de las bacterias. Generalmente tiene capas, ¿no? Tiene capas que están formadas en primer lugar por los macrófagos, ¿sí? Por los macrófagos, y luego el resto de células del sistema inmune que están por aquí, como las células dendríticas, las células gigantes esponjosas, ¿no? Las células T reguladoras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos macrófagos lo que hacen en un principio es fagocitar al Mycobacterium tuberculosis y limitar su crecimiento. Sin embargo, como hemos visto, los factores de virulencia hacen que estos macrófagos se lisen y liberen el contenido. Entonces cada vez se van a tener que ir formando más barreras, más barreras, más barreras para poder contenerlo. Y más adelante vamos a ver la ruta que puede seguir este macrófago, ¿no? Entonces tiene, o bueno, vamos adelantándonos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos saber el por qué, ¿no? Entonces, este granuloma puede funcionar como una fortaleza. ¿Por qué? Porque contiene la infección. Entonces, mientras haya un sistema inmune que pueda seguir suplementando de células inmunitarias a los granulomas, no habría problema, está contenido. Pero cuando hay inmunosupresión, es decir, se van lisando las células inmunitarias, se van lisando los macrófagos, se va perdiendo este cinturón de células, lo que hace es romperse y liberar todo su contenido hacia el exterior. Es por eso que puede ser, como les digo acá, una fortaleza porque contiene la infección o un escondite estratégico porque es un reservorio de micobacterias, ¿no? Es un reservorio de bacterias de tuberculosis. Bueno, generalmente empezamos, bueno, lo que es la patogenia a nivel intracelular e intersticial e intracelular, empezamos con la exposición a la Mycobacterium tuberculosis. ¿De dónde sale? De las cavernas pulmonares de una persona infectada. Va hacia una persona sana, mediante la inhalación se deposita en los sacos alveolares, donde son fagocitados por los macrófagos alveolares o pueden atravesar la membrana. Otra opción es que las células dendríticas también la utilicen como para utilizarlo como presentadores de antígenos y vayan hacia los nódulos linfáticos. Es por eso que vamos a ver más adelante que
que la tuberculosis ocasiona linfadenopatías. Entonces, estos macrófagos se van a agrupar, se van a empezar a agrupar junto con las células esponjosas, las células gigantes y otras células del sistema inmunitario y van a formar una barrera llamada granuloma, que es lo que habíamos estado observando. Este granuloma puede mantenerse así o puede volverse un granuloma caseoso producto de un proceso de necrosis que se llama necrosis caseosa, y este granuloma finalmente se va a romper y al romperse va a liberar los micobacterias y estas micobacterias van a salir mediante la tos, las gotitas de esputo, entonces se van a liberar. ¿Cómo funciona este proceso? Aquí lo podemos ver de otra forma, ¿no? Entonces tenemos el espacio alveolar, ¿no? Y acá tenemos el parénquima pulmonar. En el espacio alveolar se captan las micobacterias o atraviesan, porque hay factores de virulencia que también destruyen las células epiteliales, entonces pueden ser captados por los macrófagos que van a formar el granuloma en el parénquima del pulmón, o pueden atravesar directamente y ser fagocitados por macrófagos intersticiales que también van a ir a formar el granuloma. Entonces, y el proceso es el mismo, ¿no? Se forma un granuloma bien establecido que con el tiempo se va a romper, se va a volver un granuloma caseoso y va a liberar los bacilos, ¿no? Entonces, esto va a determinar la progresión de la enfermedad generalmente. Y conforme se ve la progresión de la enfermedad, vamos a ver más adelante las implicancias en cuanto al diagnóstico. La fisiopatología o lo que es el ciclo de vida del Mycobacterium tuberculosis, pues ya más o menos lo hemos visto, ¿no? Empezamos con la exposición al Mycobacterium tuberculosis. Bien. Va hacia donde, hacia los pulmones. ¿Puede ir hacia los pulmones? Sí. ¿Puede ir hacia otros lugares? También. Pero principalmente vamos a tratar lo que es TB pulmonar, ¿no? Porque como les menciono, son los hallazgos más incidentales dentro de una unidad de medicina interna, ¿no? Ser sintomático respiratorio que no tiene ninguna otra explicación infecciosa que no responde bien a los antibióticos, entonces pues tú piensas inmediatamente en una TB pulmonar, ¿no? Las otras formas de tuberculosis son fáciles se sospechan y se hacen los diagnósticos específicos, ¿no? Pero la TB pulmonar es una de las formas más prevalentes de tuberculosis, entonces veamos el ciclo de Mycobacterium tuberculosis a nivel de los pulmones. Bien, entonces, Mycobacterium tuberculosis ingresa en el cuerpo. Puede ser eliminada o puede ingresar a donde sería el cuerpo. Cuando es eliminada, bueno, no hubo invasión por parte de las micobacterias al parénquima pulmonar, pero sí hubo invasión de las micobacterias al parénquima pulmonar y se formó el granuloma. Bien, aquí lo que nosotros tendríamos es un individuo infectado. Este granuloma se va a ir desarrollando y se van a adquirir nuevos granulomas a nivel del pulmón, pero todavía no van a tener manifestaciones clínicas. Bien, va a tener un periodo subclínico antes del horizonte clínico, donde a pesar de que no hay manifestaciones clínicas, va a haber transmisión activa del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, una persona puede no tener síntomas de tuberculosis, tener la tuberculosis y contagiar la tuberculosis. Bien, entonces, conforme se va avanzando el daño pulmonar, ven por aquí que se está dañando el pulmón. Conforme avanza el daño pulmonar, empiezan las manifestaciones de la tuberculosis y se convierte en una tuberculosis activa. Esa tuberculosis activa puede curarse y, y cicatrizar la cavidad pulmonar, o puede continuar si es que no se recibe el tratamiento adecuado y puede resultar en la destrucción pulmonar y finalmente la muerte, ¿no? En estos casos,
Bueno, la verdad son demasiado raros, salvo que no haya pues un tratamiento adecuado, o nunca se haya diagnosticado, nunca haya ido a un servicio de salud. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, se inhala la bacteria, hay una primera respuesta inmune con producción de anticuerpos. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar más adelante. Esta producción es lo que nos da el PPD, la reacción de Mantoux o la prueba cutánea para Mycobacterium. Es decir, si nosotros estamos o hemos estado expuestos a la TBC, vamos a dar positivo. Entonces va a llegar a los pulmones, se va a formar el granuloma pues se va a romper siempre y cuando se deje que la infección avance o no haya un buen sistema inmunológico, y va a diseminarse hacia otras personas o por medio de vía hematógeno linfática hacia otros lugares del cuerpo. ¿Qué otros lugares del cuerpo puede invadir la tuberculosis? La tuberculosis puede invadir el sistema nervioso central, causando meningitis tuberculosa. Puede invadir la cadena de ganglios cervicales y se va a llamar linfadenopatía, pero esta linfadenopatía cervical tuberculosa tiene un nombre que se llama escrófula. Esto es una lesión ganglionar en el cuello. Puede encontrarse a nivel de la pleura y llamarse tuberculosis pleural. Puede encontrarse diseminada por todos los pulmones por vía, bueno, en realidad por todo el cuerpo por vía hematógena y se va a llamar tuberculosis miliar. Puede encontrarse en las vértebras, se va a llamar tuberculosis vertebral o mal de Pot, y puede encontrarse también en el aparato genitourinario y se va a llamar tuberculosis urogenital. También existe tuberculosis, bueno, la parte testicular de la tuberculosis, también existe tuberculosis en el peritoneo o en la cavidad abdominal, que se va a llamar tuberculosis gastrointestinal. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como les mencionaba, generalmente se dan a partir de la última etapa de la tuberculosis cuando ya es activa. Como dicen aquí, más de 2 años después de la infección en pacientes, se puede presentar antes en pacientes inmunosuprimidos, portadores del virus del VIH, en aquellos que tienen alcoholismo. ¿Sí? Aquellos que tienen alcoholismo tienden a tener un problema a nivel hepático y como sabemos, pues de ahí producimos ahí hay producción de proteínas que van a reforzar el sistema inmune también a nivel hepático. Bien, entonces esta diapositiva lo que nos está diciendo simplemente es para encontrar, ¿no? O para saber más que todo cuándo vamos a tener síntomas y cuándo vamos a dar positivo para los test diagnósticos, ¿no? En general, eh, en general el paciente no da síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada, pero sí empieza a dar positivo en los test cuando está infectado con la tuberculosis, ¿no? O sea, puede detectarse tempranamente, no necesariamente llegar a estadios graves. Esta diapositiva se resume más adelante, un cuadrito mucho más bonito. Seguimos con las enfermedades clínicas. Como ya les había mencionado, la tuberculosis es llamada una enfermedad gran simuladora, porque esta enfermedad gran simuladora lo que hace es pues tener síntomas poco específicos, síntomas que no están relacionados o no son patognomónicos de ninguna enfermedad. Estos síntomas son inespecíficos, algunos lo llaman síntomas constitucionales, ¿no? Aquellos que se dan, pues, ¿no? Como en el caso de fiebre, cansancio, pérdida de peso, dolor de pecho, dolor de espalda, diaforesis nocturna, el esputo con sangre también, que es una de las de los principales motivos que llevan a las personas a consulta y que nos hace sospechar también una TBC. En cuanto a la tuberculosis extrapulmonar, generalmente, como hay presencia de tuberculosis, hay síntomas de TB pulmonar, ¿no?
exceptuando algunas como por ejemplo el dolor de pecho o la diaforesis nocturna. Pero hay síntomas de TB pulmonar acompañados pues de manifestaciones específicas, como por ejemplo en el caso de la tuberculosis pleural hay dolor torácico, dolor pleurítico y hay derrame pleural a la radiografía o ecografía. En cuanto a la tuberculosis ganglionar, generalmente hay lo que les mencionaba, la escrófula o una linfadenitis cervical bien marcada. En cuanto a la TBC miliar, pues se diagnostica por una radiografía de tórax. En cuanto en el sistema nervioso central, todos los síntomas de una meningitis, ¿no? ¿Por qué? Porque es una meningitis tuberculosa. Bien, en cuanto a la gastrointestinal, como hay daño, ¿no? Como hay daño del parénquima a ese nivel, hay hematoquesia, hay hematoquesia. Y en cuanto a la parte geniturinaria, bueno, también hay hematuria, es decir, orina con sangre, y un rasgo diagnóstico que es muy frecuente o bueno, muy patognomónico, o sea, definitorio de una enfermedad es esta piuria estéril. O sea, el paciente tiene leucocitos en la orina, pero al momento de hacerle un urocultivo no sale ninguna colonia formadora, sin embargo tiene piocitos en la orina. Eso significa que el cuerpo está luchando contra la Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué no sale en el urocultivo? Porque no se utiliza el medio de cultivo de Mycobacterium tuberculosis. Pues se utilizan otros generalmente cuando se va a solicitar un cultivo. Entonces, por eso es que se produce piuria estéril en la TB geniturinaria. Entonces, si algún día dentro de su práctica médica o algún caso clínico que les, eh, que les estén dando a ustedes y les mencionan eso, ¿no? Un paciente que acude con manifestaciones urinarias, con hematuria, te realiza urocultivo donde se encuentran más de 100 células por campo, pero ninguna unidad formadora de colonias, entonces ustedes piensan pues en lo que sería la TBC urinaria, ¿no? Genitourinaria. También hay casos reportados pero son la verdad bien antiguos, dentro del 2004, de TBC testicular, ¿no? De TBC testicular. Bueno, en cuanto al diagnóstico, podemos encontrar métodos directos, indirectos y métodos que son de apoyo. Los métodos directos lo que van a hacer es detectar el bacilo tuberculoso, ¿sí? El bacilo tuberculoso de forma directa. El principal que se utiliza siempre va a ser la baciloscopía. Es rápido, ¿no? Es fácil de hacer, no requiere mucho equipamiento y pues es altamente específico, ¿no? Altamente sensible y altamente específico. Luego tenemos los cultivos, que los cultivos no se realizan como prueba de rutina, pero si algún día te preguntan cuál es el gol estándar para la detección de la tuberculosis es el cultivo. Tiene una especificidad y una sensibilidad cercanas al 100%. Y luego tenemos estas pruebas moleculares que son las que se utilizan en mayor medida, que son las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que vamos a ver más adelante cómo es que funciona. En cuanto a los métodos indirectos, no detectan la presencia del Mycobacterium, sino detectan la respuesta inmune del huésped. Entonces tenemos la TST, que es la prueba de tuberculina en piel o la reacción de Mann-Waxman. Tenemos la prueba del interferón y la prueba de tuberculosis, la prueba del antígeno de tuberculosis en la orina, en la piel, ¿no? Que es parecida al test de Mann-Waxman. En cuanto a los biomarcadores, generalmente pues son test que se utilizan en otros fluidos, generalmente en sangre o en orina, que van a detectar proteínas específicas que son producidas cuando hay contacto de las células comunitarias con la TBC. Bien, y los métodos de apoyo que son los más conocidos, generalmente la radiografía y la histopatología, ¿no? La radiografía es uno de los más útiles porque nos va a permitir detectar
lesiones sospechosas de TB y con ello pues solicitaría un diagnóstico un poco más específico. Y la anatomía patológica que también nos puede ayudar en el caso de que se tengan dudas, mediante una biopsia se puede ver el parénquima y si se determina la presencia de algún granuloma, entonces ya podemos pues confirmar el diagnóstico de TBC. Vemos entonces aquellos métodos directos de diagnóstico. Tenemos la baciloscopía. La baciloscopía, como dice aquí, ¿qué es lo que visualiza? Los bacilos ácido alcohol resistentes. Se puede utilizar en esputo, es decir, en secreciones respiratorias o en otros líquidos, como puede ser líquido pleural, cefalorraquídeo, líquido peritoneal, orina, heces, incluso hasta en heces se puede encontrar si es que se sospecha de una tuberculosis gastrointestinal. En cuanto a la sensibilidad, va de un 22-80% determinado. Esto va a estar determinado por la carga de micobacterias que tenga el huésped. Bien. Y tiene una alta especificidad porque es una visualización directa de la micobacteria. Luego tenemos los medios de cultivo. Los medios de cultivo podemos tener los medios de cultivo sólidos, que, pues bueno, son su mismo nombre los dice, ¿no? Sólidos y líquidos. En cuanto al medio de cultivo sólido, es el más conocido y es el Lowenstein-Jensen. Esto ha sido pregunta también de examen, ha sido pregunta de NAM también. Lo que se observa aquí es el crecimiento del Mycobacterium tuberculosis. Es decir, lo que crecen aquí son las colonias de Mycobacterium y es por eso que son altamente específicas. La desventaja es que son métodos lentos. Bueno, ya está. Digamos. En cuanto a los medios líquidos, tenemos, bueno, estas son las iniciales, ¿no? Del indicador de crecimiento de micobacterias. Este no detecta en sí el crecimiento de las micobacterias, sino el consumo de oxígeno que éstas tienen. También es altamente específico y también es altamente sensible, pero generalmente ninguno de los dos se utiliza como de rutina. ¿Por qué? Porque es mucho más barato hacer una baciloscopía. Y porque se cuenta pues con estas pruebas que son las pruebas moleculares de amplificación de ácidos nucleicos. Generalmente son los que se utilizan son los GeneXpert, ¿no? Los GeneXpert. Mayormente el GeneXpert MTB-RIF, que es para Mycobacterium y resistencia a la rifampicina. Entonces, ¿cómo son? Vamos a verlo más adelante, pero en general pues se utilizan estos cassettes de acá. Aquí lo tenemos. Entonces, se da, o bueno, en general no, el GeneXpert no se hace de rutina, no se hace de rutina. Es decir, a un paciente para diagnóstico inicial no le haces el GeneXpert, estarías malgastando recursos, pero si un paciente te da positivo con pobre respuesta al tratamiento, entonces sí le haces GeneXpert para ver el perfil de resistencia. Toda muestra que sale positiva tiene que pasar sí o sí por el GeneXpert. Pero si un paciente se hace una prueba de esputo y sale negativa, no tiene por qué pasar por el GeneXpert. Además, son dos muestras y si hubiera dudas, se repite la baciloscopía, ¿no? Hay excepciones, sí, hay excepciones. Algunos líquidos corporales, como el líquido el líquido peritoneal en el caso de la tuberculosis gastrointestinal, a veces no puede pintarse correctamente con la tinción de Silnicel y a veces se puede preferir por utilizar el GeneXpert. Pero son casos pues recontra especiales, ¿no? La mayoría, como hemos visto anteriormente, la baciloscopía tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Todo va a depender de qué tan concentrada esté la micobacteria, ¿no? Entonces, las pruebas moleculares son altamente específicas. El problema es que estas pruebas, pues, lo que hacen es
solamente la presencia del material genético de la bacteria, no necesariamente si la bacteria está activa o no. Entonces, ¿cómo funciona? Se coloca, bueno, estoy imaginando que esto es la muestra, se le coloca el reactivo, esta mezcla se coloca dentro de un cassette, que es el que va a ir hacia la máquina de pruebas, ¿no? Listo, acá en la máquina de pruebas, la máquina hace automáticamente todo. ¿Qué hace? Lo lava y lo filtra, hace la extracción del ADN, lo pasa por la prueba en reacción cadena de la polimerasa y según eso nos da un resultado que lo interpreta la máquina, ¿no? Entonces nos va a decir qué carga de micobacteria hay y si hay resistencia a la rifampicina. Generalmente dura 2 horas o bueno, acá lo considera 1 hora con 45 minutos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante? Porque permite distinguir si hay resistencia antibiótica a la rifampicina. ¿Por qué es importante? Porque es rápido. ¿Cuál es la contra? Que no distingue si la bacteria está viva o muerta, por lo tanto no sirve para controlar el tratamiento. Eso nos va a servir más que todo la baciloscopía. En cuanto a los métodos indirectos, estos, como ya mencionamos, van a detectar la respuesta inmune del huésped, ¿no? Tenemos las pruebas cutáneas, que es la prueba de tuberculina la más famosa, o la PPD. Entonces se inyecta, ¿no? Se inyecta un antígeno de Mycobacterium tuberculosis y conforme a la respuesta inmune que da el cuerpo, se va a considerar si es positivo o negativo, ¿no? Si se forma una pápula grande de más de 15 milímetros, va a ser positiva en pacientes que no han estado expuestos nunca, ni son trabajadores, ni son inmunosuprimidos. Ahora, si fuese el otro extremo, que son trabajadores que han estado expuestos, contactos de riesgo, pacientes inmunosuprimidos, entonces, si la pápula mide menos de 10 milímetros, entonces es positivo también. Luego tenemos la prueba de los interferones o los IGRA, que también se les llama. También tienen alta sensibilidad y alta especificidad. Generalmente estas requieren de de laboratorios un poco más específicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba? Tenemos aquí, se realiza en sangre. Se extrae la muestra, a esta muestra se le inocula antígenos y estos antígenos producen, o bueno, estimulan los anticuerpos T y estos producen interferón gamma. Este interferón gamma después es medido y utilizando la técnica de ELISA, ¿no? Es medido y se puede ver más o menos el porcentaje de los valores que debería tener, ¿no? Entonces, si lo que se utiliza es un antígeno específico de tuberculosis, entonces no debería haber ningún nivel de interferón gamma porque la célula no responde. Si se ha estado expuesto, es decir, la célula ya tiene o la célula T ya tiene memoria, entonces sí produce el interferón gamma específico para la tuberculosis, ¿no? Entonces, así es como se mide. Luego tenemos los biomarcadores. Generalmente son para pacientes pues, que están viviendo con el virus del VIH o que están en estadio SIDA. Y tenemos pues el lipoarabinomanano, que como vimos es un componente de la membrana o de la pared celular de Mycobacterium tuberculosis. Es altamente específica, aunque no es muy sensible porque se realiza en orina. Entonces, lo que va a medir ella simplemente es la presencia de esta molécula llamada lipoarabinomanano. Entonces, son estas tiritas que tú colocas en la orina y según esto te dan una respuesta, como si fuera casi una prueba de embarazo. En el caso de los marcadores séricos, algunos mencionan que la proteína C reactiva, ya saben, con valores mayores a 5, nos puede dar indicio de que un paciente PBBS tenga tuberculosis
cuando no tenga otra fuente de reacción inflamatoria. Hay que recordar que las proteínas C reactiva es un reactante de fase aguda, entonces cualquier otro proceso inflamatorio va a hacer que se eleve, inflamatorio infeccioso va a hacer que se eleve, entonces mientras no tenga ningún otro proceso inflamatorio infeccioso que eleve la proteína C reactiva y sea un paciente PBS, se puede sospechar de que tiene la tuberculosis, ¿no? Entonces, lo que más se utilizan generalmente, pues, son la PPD y, bueno, la PPD y la vaciloscopía y las pruebas moleculares. ¿Por qué? Porque, bueno, son simples y porque hay equipo para realizarlas. Bien, luego tenemos los métodos de ayuda diagnóstica. Los métodos de ayuda diagnóstica generalmente, pues, como ya les habíamos mencionado, son aquellos estudios por imágenes y aquellos estudios de histopatología. En los estudios de imagen, lo que más se utiliza y lo que más deberíamos centrarnos en aprender, por eso he utilizado el recurso de traerles radiografías de tuberculosis, porque dentro de los servicios de medicina interna, ¿no? Generalmente a todo sintomático respiratorio se le solicita una radiografía de tórax. Es casi como una ley. A todo sintomático respiratorio se le solicita una radiografía de tórax. ¿Por qué? ¿Porque sospechas TB? No, porque generalmente podría ser una neumonía, podría ser cualquier otra cosa. Entonces, lo que se hace pues es solicitarle una radiografía de tórax y de ahí podemos interpretarlo. Además que una radiografía de tórax es un estudio mucho más barato que un ultrasonido o que una tomografía. Los ultrasonidos generalmente se realizan en casos de que haya que guiar o en el caso de que haya que guiar un proceso invasivo como una eh, me olvidé, perdón, biopsia de líquido pleural para una biopsia de líquido pleural para hacerle el análisis de baciloscopía o el análisis del GeneXpert, ¿no? Y también se utiliza para cuantificar el volumen que hay dentro de la cavidad, un volumen aproximado de la cavidad, ¿no? Y la tomografía generalmente nos ofrece una visión mucho más amplia de lo que podríamos pues observar en una radiografía. Esta tomografía está pues o podría ser utilizada más que todo para el diagnóstico diferencial, porque las lesiones en la radiografía a veces pueden ser no muy claras, entonces se utiliza la tomografía. También la tomografía es utilizada para la evaluación de las secuelas de la TBC. Y luego tenemos la histopatología, que generalmente pues es producto después de una biopsia pulmonar o quizás alguna fibrobroncoscopía donde se haya retirado un pedazo de tejido y se le realiza la visión al microscopio, aunque generalmente pues más que todo para biopsias de tejido pulmonar. Y lo que vamos a esperar encontrar en los campos del microscopio son estas estructuras llamadas granulomas que ya las vimos, ¿no? Como es que afuera tienen células epiteliales y hacia el centro tienen células inmunitarias con un centro lleno de micobacterias. Bien, entonces vamos a evaluar por ahora, ¿no? Para no hacer más grande o más larga la exposición, vamos a evaluar lo que serían los, los patrones radiográficos que son característicos de de la tuberculosis, ¿no? En la imagen de la izquierda tenemos, ¿no? Consolidaciones, cavitaciones, linfadenopatías, que ya les mencioné por qué se dan las linfadenopatías, porque las células dendríticas migran hacia los ganglios para realizar la presentación de antígenos. Bien,
patrón miliar en los casos de tuberculosis miliar y derrame pleural. Entonces, es importante mencionar, pues, ¿no? Cosas que se deberían saber, las cosas que están generalmente con rojo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto, la consolidación de tuberculosis es indistinguible de la consolidación por neumonías bacterianas. Por eso les decía que a veces se solicitan radiografías porque podrían ser una neumonía, podría ser una TB, entonces se solicita radiografía todo sintomático respiratorio, ¿no? Bien. Entonces vemos linfadenopatías, es decir, pues aspectos de ganglios inflamados, ¿no? En este caso en la parte derecha, aquí en la parte izquierda, ¿no? Podemos observar aquí una linfadenopatía, aquí también una linfadenopatía. Entonces, ¿cómo los observamos? Pues simplemente se observan imágenes semiopacas, ¿no? Semiopacas donde se observa pues ciertas abultaciones. Consolidaciones, que creo que, bueno, no es necesario explicarlo hasta este punto. Las consolidaciones son estructuras opacas, como podemos observar aquí. A este nivel hay una consolidación, como si fuese una especie de nubosidad, ¿no? En el pulmón derecho, aquí en el pulmón izquierdo, cerca de los ápices, y aquí también, ¿no? Es parailiar, esta consolidación parailiar con una adenopatía también. Las cavitaciones, ¿sí? Las cavitaciones que son cavernas pulmonares generalmente, bien, tienen este aspecto como de como si tuvieran el aspecto de una bolita o de un anillo, ¿no? Están recubiertos por paredes que son opacas con un fondo translúcido. Bien, aquí también hay otra. Generalmente también se pueden observar en los ápices también, bueno, que aquí no hay, no se ve muy claramente, pero como les mencionaba, a la tuberculosis le encanta empezar a invadir los ápices pulmonares. ¿Por qué? Porque ahí hay un alto nivel de oxígeno. Y en cuanto al derrame pleural, también se va a ver como una opacidad bien marcada que rompe la simetría pulmonar. Entonces vemos aquí en esta radiografía cómo se ha roto la simetría pulmonar, se está comprimiendo el pulmón izquierdo y toda esta opacidad que vemos aquí es líquido pleural. Aquí de igual forma, todo esto es líquido pleural que está comprimiendo el pulmón y por eso es que cuando hay una tuberculosis pleural, el dolor torácico se llama dolor pleurítico porque es un dolor que se produce al respirar y es producto pues de que los pulmones no se pueden insuflar porque están comprimidos. Aquí también hay un alto grado de compresión del pulmón izquierdo con una pérdida de asimetría. Pareciera ser que en el pulmón derecho también hay por aquí un poco de derrame pleural, entonces es habitual también observarlo en pacientes que tengan tuberculosis, ¿no? Ahora, no se van a presentar de forma aislada. Si se dan cuenta, aquí en este paciente hay un derrame pleural y aquí aparenta como si hubiera una pequeña cavernita, ¿no? Una cavitación acá. Entonces, no se presentan de forma aislada, sobre todo en pacientes que están o que tienen la enfermedad avanzada. El patrón miliar, que generalmente es producto de la diseminación hematógena del Mycobacterium tuberculosis hacia todo el parénquima pulmonar, se ve como si fuese estática, los pulmones se ven como si tuviesen un patrón de estática, como cuando prendes el televisor y no hay nada que ver, o no hay cable, no hay señal, entonces se ve estática, ¿no? Como si fuesen estáticas acá también. Bueno, a nivel pariliar también hay un engrosamiento, pero se ve como si fuese estática todo el patrón pulmonar, ¿no? Entonces son ya, bueno, ahí sí son ya patognomónicos quizás de una TBC, ¿no? Un TBC bien avanzada, bien diseminada. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Tenemos una persona, ¿no? Una persona que ha sido expuesta a TBC, ¿bien? Es una persona que ha eliminado la infección. Entonces, esta persona vamos a ver que va a dar
bueno, mientras esta persona está sana, no va a dar positivo a ningún test y no va a dar ni síntomas ni periodo de infección. Mientras que cuando ha sido expuesto, vamos a ver que va a dar positivo a la prueba de tuberculina y va a dar positivo a la prueba de interferón. ¿Por qué? Porque son los que miden la respuesta inmune. Entonces, ¿está enfermo? Sí. Perdón, ¿está infectado? Sí. ¿Está enfermo? No. ¿Tiene síntomas? No. Pero sí da positivo a lo que sería la prueba de tuberculina y la prueba de interferones. En cuanto a la infección latente, de la misma forma, el paciente está expuesto, si da positivo, si da positivo a la tuberculina, da positivo a la de interferones, es un paciente que tiene lesiones sospechosas, eso es importante, tiene lesiones sospechosas en la radiografía de tórax, sin embargo aún no tiene los síntomas, ¿no? Aún no da positivo en la vaciloscopía, entonces es un paciente que puede tener una tuberculosis latente. ¿Y qué se hace en este caso? Se hace una terapia preventiva. ¿Por qué? Porque es un paciente que probablemente haya estado en contacto con una persona infectada. Conforme va avanzando, ya va teniendo síntomas el paciente, ¿no? Va a empezar con síntomas leves, ¿sí? Va a empezar con síntomas leves y lo que va a hacer es que va a dar positivo a los test y positivo al cultivo. Y en la parte de tuberculosis activa nos va a dar positivo a todos los test, nos va a dar positivo bueno, va a ser una persona que va a poder transmitir la infección y nos va a dar síntomas un poco más severos. Entonces, así nosotros podemos tener en cuenta, no sé si es una persona con tuberculosis latente o es un sintomático respiratorio que da el PPD positivo, que da la prueba de interferón positiva, pero da el cultivo y la vaciloscopía negativa, entonces es una tuberculosis latente, ¿no? Si nos da positivo ambos y un cultivo o una vaciloscopía positiva, entonces es una subclínica. Y si nos da todo positivo, es una tuberculosis activa. Generalmente para todos los esquemas, salvo para el preventivo, vamos a ver más adelante que tienen ya están establecidos. Igual aquí, ¿no? Entonces tenemos una tuberculosis por exposición, la primoinfección, la sintomática, la TB asintomática subclínica, la TB activa y la TB después de curarse, ¿no? ¿Dónde está aquí? Podemos observar que en esta, ¿dónde está? Permítanme por acá. Ya, igual, aquí lo mismo, ¿no? Los síntomas empiezan en la TB sintomática. ¿Bien? La carga microbiana va a ir en aumento. ¿Y dónde está? Acá está, ¿no? Aquí está. Los test, ¿dónde está acá? Los test, aquí está. El test de Ligra va a ser positivo, ¿sí? Va a ser positivo desde la exposición hasta la curación, ¿no? Hasta la curación. Bien, aquí podemos observar también algunos, ¿dónde está? Aquí, algunas características radiográficas que generalmente son anormales desde el periodo subclínico y mediante la tomografía computarizada podemos encontrar que hay anormalidades desde el periodo asintomático. ¿Por qué? Porque aquí ya se está formando las granulomas. Pues antes de que se rompan, antes de que se formen cavernas, aquí está, desde el periodo asintomático. Bien. Bueno, esto es lo que nos dice la norma técnica, ¿sí? Recién actualizada el año pasado, la norma técnica de tuberculosis. Nos dice que si hay personas que tengan síntomas constitucionales, o sea, como los que hemos visto, una pérdida de peso grande asociada a cansancio, diaforesis, tos con sangre, entonces se clasifica como un caso presuntivo de tuberculosis. Si es que no es un caso presuntivo de tuberculosis, simplemente se le realiza seguimiento,
¿Dónde? En el primer nivel de atención. Si es un caso que sí es presuntivo de tuberculosis, ya sea porque tiene alguno de los factores de riesgo o porque ha tenido algún contacto, entonces se realiza la prueba bacteriológica, que es la de la baciloscopía. Si sale positivo, se inicia el tratamiento, y si sale negativo, se le manda consulta médica para ver si es que hay alguna otra causa de sus síntomas respiratorios. Ahora, en grupos de riesgo, como los que ya habíamos mencionado, ¿no? Los que están, los de hacinamiento, las personas en estado de indigencia, los trabajadores de salud, los inmunosuprimidos, cuando tienen síntomas respiratorios y una radiografía de tórax con lesiones sugerentes de TBC, entonces tienes dos caminos. Si la radiografía de tórax es normal, se realiza una evaluación médica donde se ve si es que puede caer en la definición de un caso presuntivo de TB, o sea, si ha estado en contacto con alguien, cerca de alguien con TBC, o si pertenece a algún grupo de riesgo donde haya habido un cerco epidemiológico o un nicho donde haya casos de TBC activa. Y si es el caso, se realiza la prueba bacteriológica. Si da positivo, el tratamiento, y si da negativo, consulta médica para ver otras causas de sus síntomas respiratorios. Bien. Entonces, así como la mayoría de enfermedades infecciosas, la TB también tiene un tratamiento preventivo para las personas que han estado expuestas, o para las personas que han estado expuestas, ¿no? Que nos va a permitir evitar que se presente la fase activa de la tuberculosis. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes deben tener una terapia preventiva de tuberculosis? Menores de 5 años que son contacto del caso índice de TB pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Menores de 5 años que vivan en la misma casa o que hayan estado en contacto con la persona que ha sido diagnosticada con tuberculosis. Niños de 5 años o más que sean contacto índice de TB pulmonar, pero que tengan confirmación bacteriológica de ese contacto de TB pulmonar. Niños de 5 años o más, contacto con TB pulmonar, pero con la prueba de tuberculina de mayor de 10. Personas con prueba de tuberculina mayor de 10 o la prueba de interferón positiva. Personas que pertenecen al grupo de riesgo o con vulnerabilidad para TB. Personas con conversión del PPD. Eso quiere decir que antes tenían un resultado menor de 10 y luego mayor a 10 en un intervalo menor de 2 años. Persona de 12 meses allá, personas con VIH. Todas las personas con VIH deberían tener un tratamiento preventivo de tuberculosis, ¿no? Sobre todo, como dicen aquí, aquellos que han abandonado la terapia antirretroviral. Entonces, existe una terapia preventiva contra la tuberculosis y está normado, y son las directrices del MINSA, que van de la mano con las directrices de la OMS. Entonces, generalmente, ¿cómo es que se realiza? Vamos a la parte del tratamiento. Generalmente, bueno, para las personas adultas, generalmente, hay lo que sería dosis o comprimidos. Sin embargo, para los pacientes que son pediátricos no hay. Entonces, por eso es que nos colocan los cuadritos de la norma técnica, ¿no? Según el peso, pues, ¿no? Entonces, tenemos los esquemas para los niños menores de 2 años, ¿no? Que es isoniazida más rifampicina. Y, bueno, isoniazida más rifampicina es la que se utiliza, ¿no? En el caso de los terapia preventiva. Aquí tenemos isoniazida con piracinamida para los mayores de 14 años, y para los pacientes pediátricos puedes utilizar ¿dónde está aquí? La isoniazida, la piracinamida y la rifampicina, ¿no? Entonces, ¿cuál utilizas? Generalmente va a depender de la tolerancia del niño, porque a los fármacos antituberculosos se observan bastante, quizás ustedes
o ya han tenido quizás oportunidad de observar, ¿no? Reacciones adversas a los fármacos antituberculosos. Entonces, y la mayoría de reacciones adversas a los fármacos antituberculosos son de tipo, son de tipo hepático, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, y ese es en el caso de la terapia preventiva, ¿no? La terapia preventiva. ¿Seguimos? Terapia preventiva para contactos con pacientes drogoresistentes. He tenido contacto con pacientes drogoresistentes a la isoniazida, simplemente se da una tableta de rifampicina. Y si es un paciente con tuberculosis multidrogo resistente, lo que se da como terapia preventiva es el levofloxacino. Va a depender, bueno, la dosis es para pediátricos es un poco menos, ¿no? Es casi 15 a 20 para dosis pediátricas y para mayores de 15 años se utiliza una o dos tabletas, ¿no? Va a depender del peso igual. Ahora, esa diapositiva me gusta porque tiene todos los esquemas que están dentro de la norma técnica, ¿no? Tiene todos los esquemas que están dentro de la norma técnica y tiene todos los esquemas de tratamiento en sí de la tuberculosis, ¿no? Si es una tuberculosis sensible, si es una tuberculosis resistente a isoniazida, si es una tuberculosis multidrogo resistente, si es una tuberculosis extradrogo resistente, tanto tratamiento oral como tratamiento parenteral y los esquemas modificados. Hay que recordar que esos esquemas modificados era lo que le decía, ¿no? Los esquemas modificados y los esquemas parenterales ya son son competencia del médico consultor, que generalmente se encuentra pues en la UNED. Generalmente puede ser un neumólogo, puede ser un médico internista que está completamente capacitado. Cada hospital en su unidad de tuberculosis tiene su médico consultor. Entonces, los fármacos que se utilizan, bueno, han cambiado para la norma técnica del 2024, ¿no? Ahí se han agregado, por ejemplo, la bedaquilina, que es ese BDQ que observamos aquí, BDQ, ¿no? ¿Dónde está la cicloserina también? ¿Dónde está la cicloserina CS? Y la clofazimina, CFZ, se han agregado para este tratamiento, ¿no? Luego tenemos, pues, en general, para la extradrogo resistente, bueno, tenemos aquí el imipenem, cilastatina, meropenem, el de la manip y la cicloserina. Seguimos. Bueno, eso es lo más sencillo, ¿no? Lo que vale la pena aprenderse, ¿no? Por acá estaba, ¿no? Así que está. Entonces, la mayoría de fármacos para la tuberculosis vienen en comprimidos combinados, que se llama DFC. Se llama DFC. ¿Sí? Esos son los comprimidos duales combinados, así me parece que es, comprimidos duales combinados. Entonces, en la TB sensible no habría mucho problema, ¿no? Entonces, siempre van a tener dos fases, generalmente. Para la TB sensible son 150 dosis, son 6 meses, 2 meses de isoniazida, rifampicina, tabutol y piracinamida, y 4 meses de isoniazida con rifampicina, en ese orden. Las dosis generalmente las tienes acá. Aquí está, mira, combinados. O sea, la primera fase vienen tabletas ya combinadas
de la dosis, ¿no? Y para la segunda fase también vienen tabletas combinadas. Para la T miliar son 12 meses con 300 dosis, es decir, el doble. Pero la primera fase, date cuenta que no cambia. No cambia la tuberculosis. Para TB sensible no cambia la primera fase. Bien. Y en pediátricos no son 6 meses, sino son 4 meses nada más. Entonces, para TB sensible se utiliza isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. 2 meses de los 4 y 4 meses solo isoniazida y rifampicina. Bien. Aquí a la derecha tenemos cómo es que están los comprimidos combinados, ¿no? Las presentaciones, ahí están las presentaciones, que no son tan importantes en este caso. Bueno, para la tuberculosis drogoresistente vamos a tener 3 grupos de medicamentos. ¿Sí? Entonces, los de primera línea, los del grupo A, que es moxifloxacino con levofloxacino, la bedaquilina y el inesolid. La del grupo B, la cicloserina con la clofazimina. Y los del grupo C, que generalmente son los que son utilizados de manera parenteral, como el imipenencilastatina o el meropenem, y el de la manita, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender esto? Esto va a depender del perfil de resistencia del Mycobacterium que está con el paciente, de la susceptibilidad del paciente al medicamento y de las reacciones adversas que haga. No lo he agregado aquí porque es un concepto un poco difícil de entender, pero por ejemplo, supongamos que un paciente hace reacción adversa a la rifampicina, por ejemplo, o reacción adversa al etambutol, entonces se le va a suspender el etambutol y se le va a ir cambiando por otro medicamento. Luego de ello se va a realizar algo que se conoce como retos. Estos retos lo que consiste es en irle dando o subiendo la dosis de a poco hasta ver qué tanto puede tolerar el medicamento para poderle o restituir el medicamento o averiguar si fue el medicamento al cual estaba haciendo la reacción adversa o cambiarle el esquema, ¿no? Y eso ya se hace mediante el neumólogo o el médico consultor. Ahora, sí hay reacciones adversas pues que están bien documentadas con respecto a al tratamiento de la TBC y esas reacciones adversas las pueden leer dentro de la norma técnica. La mayoría son hepatotoxicidad. La mayoría causan hepatotoxicidad, rash en el cuerpo, ¿no? O sea, reacciones de hipersensibilidad cutánea, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad que se manifiestan de forma cutánea. Esas son las principales, por lo menos que me han tocado ver a mí. Y eso lo pueden encontrar fácilmente en la norma técnica del MINSA del 2024, donde están todas las reacciones adversas, ahí están listadas, ¿no? Ahora, para las tuberculosis que son resistentes o multidrogos resistentes o extensamente resistentes, extradrogos resistentes, los esquemas cambian, ¿no? Los esquemas cambian. Tenemos primero para la resistente isoniazida, no rifampicina sino isoniazida, se le cambia, ¿bien? La isoniazida se cambia por el levofloxacino. Bien. Ya no van a ser en 2 fases, sino van a ser una sola fase de 6 meses con 180 dosis. Para la tuberculosis multidrogoresistentes va a depender, como les dije, va a depender bastante del paciente y va a depender del perfil de resistencia del perfil de resistencia del Mycobacterium, porque se le va a tener que hacer un perfil de resistencia a ese Mycobacterium. Entonces, en este caso, podemos escoger el esquema BEPAL, que es el BEPAL, que es bedaquilina,
bedaquilina, bedaquilina, linezolid, moxifloxacino. El esquema BLC, que es bedaquilina, linezolid, lifloxacino, clofazimina y y piracinamida. Luego tenemos el esquema alternativo, que, bueno, como su mismo nombre lo dice, es un esquema alternativo. Simplemente se le quita la clofazimina. Luego tenemos para los tuberculosis preextensamente resistentes, que es el esquema BEPAL, pero es un esquema BEPAL porque ya no se le coloca el moxifloxacino, igual por 6 meses. Y luego tenemos el esquema BLCC, que son 18 meses con bedaquilina, linezolid, clofazimina, cicloserina y lo que sería la piracinamida. Y bueno, ya luego tenemos pues los medicamentos parenterales para la tuberculosis extensamente resistente, los medicamentos parenterales que va a ser el imipenem con cilastatina y meropenem, el delamanid y la cicloserina. Entonces, esos medicamentos, pues, parenterales se administran a nivel de lo que serían las unidades de tuberculosis, ¿no? Bien. Ahora, a la derecha tenemos, pues, ¿no? Que generalmente, como les decía, todos estos tratamientos van a ir en función de los pacientes. Generalmente aquellos que hacen resistencia necesitan una evaluación un poco más personalizada y eso lo hace el médico consultor. Entonces, hay medicamentos que requieren ajuste de dosis, por ejemplo, en los pacientes que son renópatas. Y hay que entender que siempre vamos a tener algún paciente renópata, porque aquellos pacientes que están bajo procesos de hemodiálisis, estos pacientes que están bajo procesos de hemodiálisis son factor de riesgo para adquirir también la TBC, son población de riesgo también para adquirir la TBC. Bueno, y estos son los esquemas que recomienda la OMS, ¿no? Generalmente son casi los mismos, ¿no? Son casi los mismos, con excepción pues de aquí pues no utilizamos el pretomanid, utilizamos el delamanid, ¿no? Y tampoco se utiliza la rifapentina, no se utiliza la rifapentina, se utiliza la rifampicina. Entonces estos son otros esquemas que nos presenta la OMS, ¿no? Es bueno tenerlo en cuenta porque está en el último informe de tuberculosis del 2024. Y aquí también tenemos pues los nuevos medicamentos que están en desarrollo para el tratamiento de la TBC, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos los que están codificados todavía. ¿Sí? Aquí tenemos los mecanismos de acción, ¿no? Pero acá tenemos los que están todavía codificados, los que están incluso antes de la fase 1, los que están en periodo preclínico, los que están en ensayos clínicos y aquellos que han alcanzado las regulaciones de la FDA y del mercado para poder ser utilizados, como en el caso de la manid y la bedaquilina, que ya la estamos utilizando en la norma técnica del Perú, ¿no? Pero hay algunas promesas también, como el del Pasolid, el Tedisolid, que son fármacos que la mayoría encuentran con estudios, la mayoría se encuentran con efectos bien positivos y que tienen su estudio en fase 2 todavía, ¿no? Entonces, creo que ahí terminamos. Sí. Ahí terminamos nuestra presentación de lo que sería tuberculosis. Bueno, ha sido una presentación un poco escueta, creo yo, porque han habido muchas cosas que se han obviado. Se ha podido tratar de mejor manera el tema, pero hacerlo quizás en hora y media no es un poquito, ¿no?
Quizás se podría coordinar, no sé, con Cristian, alguna otra sesión para hacer con tipo ABP, donde se pueda captar un poco más la atención y el aprendizaje con ustedes. Sería interesante verlo de esa forma. Y bueno, espero que les haya quedado, lo más que pueda de la presentación, que también se las voy a facilitar por medio de los organizadores. No sé si tuvieran alguna pregunta con respecto al tema, pueden hacerla, pueden escribirla en comentarios, no sé, si es que tuvieran alguna pregunta. Claro, no hay problema, hay que esperar y que la escriban en el chat, no hay problema. Y Cristian, muchas gracias a ti también por la consideración. Espero, bueno, podernos encontrar en alguna presentación si es que me da el tiempo en algún futuro. Siempre, ya sabes, tienes mi número, estoy a disposición siempre que tenga el tiempo. Espero que les haya quedado claro. Les voy a pasar las diapositivas también para que las tengan como referencia. No se olviden, si es que quieren aprender bien en la parte del tratamiento, leerse la norma técnica, que es lo que les va a servir básicamente en su formación médica, en su práctica médica y hasta para sus exámenes de nada menor para ustedes, ¿no, chicos? Me despido, que todo les vaya bien y que, bueno, esta semana de este curso de actualización de medicina interna sea de mucho provecho para ustedes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Cristian.